Vamos a compartir la bendita palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a abrir las Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan 2:14. Dice así, la palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis, ¿qué dice? Vencido al maligno. A su nombre. Palmas al Señor, alábalo. Vamos a orar para pedirle al Señor que tome control de todas las cosas que van a pasar. Padre Celestial, te damos gracias. Toma control de todas las señales, milagros, maravillas que vas a hacer en este lugar. Haz toda clase de milagros asombrosos. Asómbranos una vez más con tu gloria. Asómbranos una vez más con tu poder, Señor. Tú eres un Dios gigante y todopoderoso. La palabra imposible no existe. Háblanos con tu palabra y luego ministranos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Palmas al Señor, tomen asiento, pónganse cómodos. En esta gira, que ha durado casi 2 meses, en la cual me he ausentado de la iglesia, sin pensarlo y sin imaginarlo, tuve la oportunidad de que las personas que llegaran para ser ministradas, muchas de ellas eran poseídas. Ahora quisiéramos saber de qué se trata esto. ¿De dónde vienen los demonios? La Biblia dice en Ezequiel 28:14, tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. A su nombre. Este ángel de grande jerarquía llamado Luzbel se rebela contra Dios. Quiere ser como él, quiere sentarse en un trono y ser servido. Quiere levantar un reino igual al suyo en el lado norte del cielo. Dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. A su nombre. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A su nombre. Este ángel abandona su morada junto con 1/3 de los ángeles del cielo. Dice Judas 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha puesto en prisiones eternas, bajo oscuridad hasta el día del gran juicio. Amén. Cuando estos ángeles abandonan su morada en pos de esta rebelión, Dios los expulsó del cielo. Pues aunque ellos pensaban que esta rebelión iba a tener éxito, no hay nada oculto que Dios no sepa, ni nada que no haya de salir al descubierto.
Y mientras ellos planeaban maldad, Dios miraba qué cosa es lo que acontecía, y cuando llegó el momento los lanzó fuera. Y cuando los expulsa fuera del cielo y los lanza fuera del cielo, sus jerarquías celestiales fueron cambiadas por otro tipo de jerarquías, unas de tipo demoníacas. Dice Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Esa palabra les da el otro significado de dónde viven. ¿Dónde viven? En la región celeste. ¿Qué comprende la región celeste? De tu cabeza para arriba hasta el trono de Dios. Del trono de Dios para arriba no pueden entrar porque la gloria resplandece en ese lugar. Y ellos fueron echados a prisiones de oscuridad eternas. Alábalo porque Él vive. En Efesios 2:2 dice, son los espíritus que ahora operan en los hijos de desobediencia, los espíritus de la potestad del aire, porque en el aire se mueven. Y buscan un cuerpo donde desplazarse. ¿Y qué es lo que ocurre? La Biblia dice en el libro de Salmos 91:1 que el que ha recibido al Señor como Salvador habita bajo el abrigo y bajo la sombra. Quiere decir que usted ha sido comprado por el Señor. Sí. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y en el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio de sangre. Así que si te compraron, tú eres propiedad de Él. Y Dios cuida lo que es suyo. Alábalo porque Él vive. Dios cuida lo que es suyo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. La mayoría de las personas que viven en este mundo viven bajo esa influencia. En 2 de Corintios 4:4 lo llama el Dios con minúscula de este siglo. Y dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Y cómo lo hace? Tratando de mantener a la gente distraída, divertida, ocupada, entretenida en fiestas, jarana, borracheras, drogas, perdición, buscar que ganar riquezas, hacer dinero y tantas cosas raras, hermanos, que Satanás ha creado solamente para distraer a la gente, tratando de mantenerla distante del camino del Señor. Sin embargo, con el pueblo de Dios es diferente, porque usted conoce la verdad y ha sido recibido en gloria por el Señor. Amén. De tal manera que para trabajar con usted, Él tiene que utilizar un área de un campo muy limitada. ¿A dónde se limita el campo de Satanás sobre ustedes? Y eso es bueno que lo sepan, para que sepan cómo derrotarlo. Yo tengo 22 años luchando contra él. A mí se me apareció 2 veces en forma personal. Y créanme que es una presencia que usted no quisiera estar sentado al frente. 2 veces lo he visto en mi vida. Una fue en la iglesia Betsaida, que estaba delante mío. Y la segunda vez cuando terminé mi primer ayuno de 40 días. Estaba sentado en mi sala, vestido como si fuese un ser humano, con un terno así negro. Yo lo miraba y parecía que tuviera cuerpo. Le dije, ¿te puedo tocar? Tócame, me dijo. Y cuando hice así con mi mano se pasó. Y me di cuenta, ¿qué pensabas? Me dijo. Bueno, estaba confundido. Pasé mi mano y cuando lo reprendí, yo tenía 39 días de ayuno. Ese día cumplía 40. Y le dije, vete de acá, en el nombre de Jesús. Y se lo dije con mucho énfasis. Y él no se movió. Se lo dije 6 veces y no se movió. Comenzaron a temblarme las piernas. Y la 7ª vez me dijo, ya me voy, y se pasó por la pared.
Y yo me acordaba cuando la gente decía, lo tenemos aquí. Y yo decía, Dios mío, si supieran cómo es esto. A su nombre. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? En realidad, él estaba sentado ahí y lo único que me decía es, Dios no te va a dar su poder. Yo le decía, sí me lo va a dar. No, yo lo voy a impedir. Tú no puedes impedir nada. Y no pudo. A su nombre. Alábalo porque él vive. De tal manera que lo que queremos explicarles es cómo opera la vida del creyente. Las áreas de operación son las siguientes. Primero, ataca su mente. Anótelo si tiene lapicero, aprovecha la enseñanza, que se la di en un seminario de pastores. Ataca la mente. Luego, ataca los sentidos. Luego, ataca el entendimiento. Y por último, el alma o el subconsciente. La pregunta es cómo lo hace. Dice en Romanos 7:22, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ataca tu mente con dardos de fuego. Efesios 6:16. ¿Qué son dardos de fuego? Son pensamientos opuestos a los propósitos del Señor. La Biblia dice en Santiago 1:15, Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que somos atraídos, sí, exacto, de nuestra propia naturaleza. ¿Quiere que le diga algo? Antes de que usted venga a esta iglesia, antes de que usted se convierta a Jesús, el diablo conocía tus debilidades. Y cuando te convertiste en cristiano, el primer lugar donde te comenzó a atacar fue en las debilidades. Y Dios lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. A su nombre. Y cuando lo débil se hace fuerte, usted se hace un gladiador. A su nombre. Cuando lo débil se hace fuerte, ya no tiene dónde golpear. Así que las partes primeras donde eres atacado, esas son las más débiles. Y como dice, Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que es una expresión equivocada decir no me tientes. Mejor sería decir, Señor, líbrame de la tentación, como dice el Padre nuestro. A su nombre. Alábalo porque él vive. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él ataca tu mente lanzando pensamientos ajenos a los propósitos de Dios. Él trata de convencerte de cometer actos impropios de un cristiano. Él trata de que le falles a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú estés en comunión con Dios, estás acorazado. Mientras estés en comunión con Dios, estás protegido. Mientras estés en comunión con Dios, no eres vulnerable. A su nombre. Entonces Él busca por dónde debilitar tu estructura para tocarte, para golpearte, para lastimarte o para destruirte. A su nombre. Palmas al Señor, alábalo porque Él vive. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando un creyente se aparta? Eso es feo. Cuando un creyente se aparta de los caminos del Señor, Dios le tiene paciencia, pasan algunos años, no le pasa nada todavía. Pero si él persiste en no venir a la iglesia, entonces Dios lo corrige. Si se rebela contra la corrección, Dios lo corrige de nuevo. Si sigue rebelándose, entonces el Espíritu Santo se despide y deja aquella casa, dice Mateo 12:45, barrida y adornada. A su nombre. Deja aquella casa barrida y adornada, ¿no? Porque cuando Él esté dentro, Él embellece todo y lo deja hermoso. Porque antes era feo, ahora es bonito. Ahora hasta tu rostro brilla, ni cuenta te has dado, mírate en el espejo.
A su nombre. Porque la gloria de Dios resplandece en ustedes. Amén. La gloria de Dios refleja en sus rostros. Cuando uno se aleja del Señor está apagado. Cuando uno se aleja de la iglesia se apaga. Su rostro se opaca. Eso se ve con los ojos de arriba. A su nombre. Entonces ocurre eso. Ocurre que el Espíritu Santo se cansa y se va. ¿Y qué te deja? Te deja solo. Y luego el espíritu inmundo que se fue cuando entró el Señor a vivir en ti, regresa con toda una pandilla de 7 peores. Así que se hacen 8. Y el postrer estado de aquella persona es terrible. Esos son los blasfemos que gritan en las calles y maldicen las campañas y a los pastores y gritan cosas horribles. Y se sabe la Biblia mejor que tú, pero no tienen a Jesús. A su nombre. Palmas al Señor, alábalo porque Él vive. Satanás se vale de las obsesiones, de los vicios, de los hábitos, de los amores obsesivos, de los celos enfermizos, del sexo, de la pornografía, de los cigarros, del alcohol, de las drogas, y de todas esas cosas se vale para destruir. Y ataca también el entendimiento. ¿Cómo ataca el entendimiento? Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que hay mucha gente que ve lo bueno como malo y lo malo como bueno, porque uno se adapta a lo que la sociedad hace, y la sociedad está dirigida por el adversario. Los que no tienen a Jesús no deberían dirigir las naciones o regir los congresos, porque no tienen capacidad moral. Deberíamos ser los hijos de Dios los que gobernáramos la tierra. A su nombre. Porque lamentablemente la influencia de estos seres es muy poderosa cuando la gente no tiene a Dios. Así que en el mundo cristiano ataca el entendimiento, tratando de hacer ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Si usted se pregunta de dónde salieron las sectas, ¿de afuera o de adentro? Sí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Joseph Smith, fundador, profeta, falso profeta, fundador de la secta mormona, su padre era pastor de la iglesia presbiteriana. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, profetiza 7 fines del mundo y no se cumple ninguno. Era evangélico, estudió 2 años en la iglesia adventista. Elena White, fundadora de la secta de los del séptimo día, de los sabáticos, también esa profeta era evangélica. Y podríamos hablar de una larga lista interminable de cuantos estuvieron aquí y fueron trastornados por Satanás. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Escritura debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Si usted es una persona que ora, que busca del Señor, Dios le da sabiduría para entenderla. ¿Sabe lo que dice la Biblia, hermano? En Primera de Corintios capítulo 2:6 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no se refiere a canas, sino a madurez espiritual. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios ha predestinado antes de los tiempos para nuestra gloria. Esa sabiduría es la que te deja entender la Escritura en profundidad. La otra es terrenal, animal y diabólica, porque Dios no la dirige. La dirige tu capacidad, tu entendimiento, tu sabiduría y cosas así. Y por eso distorsiona tanto y hay tantas doctrinas y tantas corrientes doctrinales distintas, cuando debería haber una sola, porque el evangelio es uno solo. Pablo dijo: no existe otro evangelio. Aleluya. En Gálatas capítulo 1 dice: no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo.
Y aunque fuera un ángel del cielo que les diere otro evangelio, sea maldito, anatema es maldito. Y los que están en la secta que están bajo maldición. Así que váyase usted haciendo la idea, a su nombre. Entonces Satanás lo que quiere es matar, robar y destruir. Ataca el entendimiento, ataca los sentidos. Segunda dice en el libro de Primera de Corintios 11:3, dice: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tus sentidos sean trastornados en la dirección equivocada, que trastorne tu manera de pensar, que desvíe tu forma de pensar. Por eso Pablo se queja en muchas de sus epístolas diciendo: no seáis niños fluctuantes, a su nombre. Quiere decir que tienes que moverte dentro de tus propias convicciones. Que aunque te cuenten lo que te cuenten, tú sabes lo que dice la Escritura y sabes la verdad. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Otra de las áreas, y es una de las más terribles para liberación, es la falta de perdón y el resentimiento. Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ve primero y reconcíliate y luego preséntala. ¿Qué es la ofrenda? ¿Acaso es solo dinero? Tu alabanza es una ofrenda, tu adoración es una ofrenda, tu canto es una ofrenda, tu oración es una ofrenda, tu vida es una ofrenda, sacrificio vivo y santo. ¡Aleluya! Quiero presentar una ofrenda y vengo enojado con mi marido, con mi esposa, vengo fastidiado, molesto. No puedo presentar mi ofrenda porque no llega ni al techo. Y hay gente que ha sido lastimada, ha sido herida, ha sido dañada por alguien. Yo entiendo eso, yo no estoy justificando el daño que te hayan causado. Pero yo solo sé que en esa cruz no dieron la muestra de perdón más grande que pueda haber existido. Porque mientras que nosotros lo clavábamos en ese madero, Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios. A su nombre. Y entonces no somos jueces para erigirnos sobre las personas y juzgarlas. Mateo 6:14 dice: porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nos perdonará Dios. Amén. A su nombre. Así que el resentimiento y la falta de perdón es un arma poderosa en la mano de Satanás para mantener a los cristianos oprimidos. ¿Quiere que le diga algo? Cuando usted aprende a perdonar, llega un momento que ya nada le afecta. Porque usted sabe que hay alguien que pelea por usted y le hace justicia. Hay alguien que le hace justicia. Hay alguien que saca la espada y pelea por usted. Si yo les contara mi historia, me pasaría toda la noche. Cuando comencé este ministerio, y lo hice a través de muchos ayunos largos, y Dios comenzó a hacer estos milagros tan tremendos que están viéndose aquí en Venezuela, he ministrado 4 o 5 radios y ha sanado, no sé, 200 enfermos. En total casi 500 desde que estoy acá los 2 meses. He visto un cojo se paró en la iglesia del pastor Sánchez, Gregory Sánchez en Guarena, un sordo en una iglesia, un sordo mudo en otra, he visto de todo. Y quiere que le diga algo, hermano, cuando este ministerio se levantaba, mucha gente lo atacaba diciendo que era satánico, que no era de Dios. Inclusive una vez me sacaron un comunicado que no me reciban en ninguna iglesia porque tenía espíritu de error. Después se tuvieron que retractar a su nombre. Pero así es. Inclusive una vez yo fui donde un pastor que tenía 38 años de ministerio, el que sacó el comunicado. Yo le llevé de la Junta Nacional de las Asambleas, le llevé un documento y se lo entregué en su mano que decía que tenía que reportarse y que por qué había hecho un reporte de mi persona así. ¿Y sabe lo que me contestó cuando leyó el reporte de la Junta Nacional? Me dijo: toma, gracias. Yo le dije: no es para usted. No, me dijo: no lo he recibido. No lo he recibido. Yo le digo: pero si se lo estoy dando. Sí, pero no lo he recibido. Y me lo devolvió y mi esposa se puso colorada y le dijo: casi se le sale la antigua. Yo le dije: tranquila. Entonces ella le dijo: pastor, ¿qué nos enseña con esto
si usted tiene 38 años de ministerio y nosotros solo 3, dijo, nada, solo que ustedes son puros y diáfanos. Dios les abrirá puertas por otra parte. Y quiere que le diga algo. Cuando me iba en el ómnibus para Lima, para decirle a mi pastor, que era el superintendente, decirle, dice que no lo ha recibido. Así se lo dije, dice que no lo ha recibido. Entonces él me dijo, denúncialo. Y una voz en mi oído me dijo, no lo hagas, déjalo en mis manos. Y eso hice, nunca lo hice. ¿Sabe qué? 4 años después, Dios me abrió puertas en campañas muy grandes en mi propio país. Predicaba en las iglesias más grandes, en la iglesia más grande de Perú. Y de pronto viajé a la ciudad de Nazca. Estaba yendo en un taxi, paré un taxi, miro por el espejo y era él el que estaba manejando. Y yo dije, ¿verdad, hermano? Dios es terrible cuando le gusta corregir. Así que mejor déjelo que él corrija, porque si usted corrige ya no hay juicio. A su nombre, palmas al Señor, alábalo porque Él vive. Por eso en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. El juicio es de Dios, deja que Dios haga justicia, usted no haga justicia. Si usted no hace justicia, usted va a vivir siempre protegido. Dios va a pelear por usted, donde sea. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo con usted, pero usted no se preocupe, deje que haya alguien que pelea. Usted preocúpese que el de arriba esté contento. Alábalo porque Él vive. Otro de los problemas de los que se vale Satanás son las cadenas hereditarias. Quiere decir, mire, yo viví una escena de esas, así que lo experimenté en mi propia vida. Cuando, por ejemplo, usted es maltratado por sus padres, lo golpean muy duro, lo lastiman, lo hieren o lo han violado, la han violado y lo han lastimado. Y entonces usted vive lleno de rencor, de resentimiento, vive herido. Cuando yo me casé, mi esposa empezó a golpear a mi hijo muy fuerte. Y yo le dije, ¿por qué haces eso? Y ella me decía, no lo sé, perdóname, me pedía perdón y me decía que no sabía por qué lo hacía. Entonces empecé a sondear y le dije, dime, cuando eras más niña, ¿eso no te pasó a ti? Sí, me dijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como no te podías defender de niño, ahora te descobras con tus hijos y llevas la misma cadena a los hijos. Lo que te hacía tu padre a ti, se lo haces a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Y se lleva una cadena horrible de destrucción de la cual Satanás se vale para mantener cristianos, de esos cristianos pegalones, que viene la esposa con el ojo negro como el mío y dice, pastor, me golpeé con la puerta. Y no fue la puerta, sino fue un enorme puño que le chancó el ojo. A su nombre. Entonces, ese tipo de cosas son de las que Satanás se vale y no debe ser así. La única forma de evitarlo, y yo le dije, ve y arréglate con tu madre. Y se fue a Chincha y se abrazó con su mamá, le pidió perdón y nunca más lo volvió a tocar a mi hijo. Ahora lo castiga como cualquier mamá. Amén. Entonces sí se marca una cadena hereditaria. Si tu padre te golpeaba, tú golpeas a los tuyos y los tuyos a los que siguen. Y eso tiene que romperse porque en el cristianismo no hay eso. Usted debe vivir como un creyente decentemente. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Gloria a Dios. Así que todas estas raíces de las que Satanás se vale para tratar de atacar a los creyentes, déjeme decirle, hermano, que en esa cruz Jesús le quitó la autoridad a los demonios. Dice Colosenses 2:15, despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa autoridad le fue dada a usted. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La autoridad le fue delegada a ustedes y la pueden ejercer. Ahora, ¿por qué algunas personas no la pueden ejercer? ¿Alguna vez se ha preguntado? En la Biblia tenemos un caso severo, en Hechos 19:13. Hay un sacerdote llamado Esceva que tenían un poco de hijos, hay 7.
Y los 7 hijos habían visto cómo Pablo liberaba y echaba demonios. Y como vieron que Pablo echaba demonios y los demonios se salían de los cuerpos, estos sacerdotes, hijos de sacerdotes, cogieron a un loco y lo metieron a su casa. Y le dijeron al loco: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el loco le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y lo cogió y lo golpeó y lo hirió y lo botó de la casa, y fue un escándalo en la ciudad. A su nombre. Usted pregúntese por qué no pudieron, si según la ley por sacerdocio tenían la autoridad. Porque, hermano, usted puede conocer la Biblia de memoria, pero la única cosa que le da autoridad es una buena comunión con Dios. Si su comunión con Dios es poderosa, la unción que usted tiene también lo es. Si su comunión es poderosa, el poder de Dios es grande en usted. Y mientras más grande su comunión, más grande la gloria de Dios en su vida. Alábalo porque Él vive. Porque Jesús dijo: os doy poder y potestad para hollar serpientes y toda fuerza del mal, y nada os dañará. A su nombre. ¿Quiere que le diga algo? Mi esposa se infectó con SIDA. Cuando yo me casé con ella es licenciada en enfermería. Y pinchándose accidentalmente con una aguja de venoclisis, un inconcito chiquitito, pero bastó que la aguja pasara la epidermis. Y cuando pasó la epidermis, ese puntito de sangre que tocó, ahí se inoculó. Pasaron 5 años y el SIDA se había extendido por su cuerpo. Y yo me acostaba con ella ya 2 años siendo sidosa. Cuando descubrimos que tenía SIDA, ella estaba angustiada, desesperada. Ayunamos, oramos, Dios la sanó. Cuando Dios la llevó al cielo para sanarla, ella le dijo: mi esposo debe tener SIDA también. Y el Señor le respondió: yo he guardado a mi siervo. Tal vez usted no me crea, pero cuando yo descubrí que ella tenía SIDA, yo me seguía acostando con mi esposa. Y me decía: te vas a infectar. Yo no creo en SIDAs. A su nombre. Yo no creo en SIDAs. Por eso que nunca me tocó. Más bien, cuando uno anda preocupado que si la bacteria, que si el bicho, que si el virus, todas las enfermedades te cogen y vives enfermo. Yo agarro a la frutera, le cojo la fresa de su mano y me las como sin lavar. Yo digo: qué bicho, ni qué bicho. Si somos inmunes a todo. Cuando estábamos en el aeropuerto, ¿se acuerdan? Cuando cayó el H1N1 en el aeropuerto Maiquetía, que era un escándalo, todos andaban con máscara. Yo era el único loco que caminaba así. Y me decían: usted no se pone máscara, usted póngasela, usted la necesita, yo no. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo de pie. Hermano, Dios le ha llamado a ejercer esa autoridad. Viva victorioso, no viva derrotado. No se deje oprimir. Satanás es un mentiroso. Las armas que usted tiene, dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Mayor, superior, sobrenatural. Así que todos pasamos pruebas. Yo creo que todos pasamos pruebas. Y las pruebas a veces son muy duras, es cierto. Pero cuando pasamos una prueba, escalamos un peldaño en la fe. Y otra, y otra, y otra, y seguimos escalando. Y nos hacemos más y más y más fuertes. Quiere decir que Dios no nos ha llamado a ser débiles ni derrotados, sino ser soldados y guerreros, preparados para la buena batalla. A su nombre.